La realidad de los demonios es una verdad que ha sido reconocida durante siglos y continúa siendo una cuestión pertinente. Existe una tendencia, quizás incluso una estrategia por parte de estas fuerzas demoníacas para persuadir a las personas, especialmente a los cristianos, a dudar de su existencia o descartarlas como meros mitos. Esta incredulidad les permite operar con más libertad y eficacia contra los creyentes. Es preocupante que muchos cristianos, a pesar de leer numerosos relatos en la Biblia de Jesús expulsando demonios, aún cuestionen la realidad de tales entidades. Un predicador una vez hizo una afirmación profunda. Afirmó que cree que cuando conoces al Señor, también conoces al diablo al mismo tiempo. Y si alguien dice que no tiene experiencia con el diablo, nunca se ha encontrado con el diablo, sinceramente me pregunto hasta qué punto han ido con el Señor, porque como dije en el pasado, el diablo no está en el infierno esta noche, está en uno de los cielos, y luchamos contra el poder del mal, no en los lugares infernales, sino en los lugares celestiales. Es un error común a menudo perpetuado por las representaciones de los medios de comunicación de que Satanás y sus fuerzas demoníacas están actualmente en el infierno. Sin embargo, esta representación no está de acuerdo con lo que la Escritura nos dice. La Biblia afirma claramente que Satanás y sus secuaces están activos en la tierra, merodeando y buscando a quien puedan devorar. Esta comprensión es crucial para una visión correcta de la guerra espiritual y la realidad de la influencia demoníaca en nuestro mundo. En los tiempos modernos, el tema de los demonios a menudo se etiqueta como alarmista cuando lo abordan los predicadores. Esta perspectiva es desconcertante, especialmente considerando que Jesús mismo habló abierta y frecuentemente sobre demonios y actividad demoníaca. La Biblia, incluyendo las enseñanzas de Jesús, es explícita sobre la existencia de demonios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús instruye a sus discípulos sobre este asunto, demostrando que no evitaba abordarlo. Del mismo modo, no debemos evitar o minimizar el tema. Los evangelios frecuentemente muestran a Jesús enfrentando espíritus demoníacos, reconociendo su presencia y poder antes de expulsarlos. Abrazar completamente las enseñanzas de Jesús como Señor y Salvador y creer en la precisión de los registros del Evangelio requiere el reconocimiento de la existencia de demonios. Hay indiscutiblemente un diablo real y un ejército formidable de demonios. Reconocer esta realidad es crucial, porque no se puede combatir eficazmente a un adversario cuya existencia se niega. Si hay un grupo de personas que debe entender y conocer el mundo espiritual, deberían ser los cristianos. Estamos viviendo en medio de espíritus. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Vivimos en un mundo lleno de seres espirituales impuros, un mundo lleno de demonios. El término griego para demonios en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es daimonia, que a menudo se traduce como demonios. Un mundo lleno de espíritus seductores, y he leído mucho sobre este tema, he estudiado este tema durante años, y lo que he encontrado en la palabra de Dios es que estos espíritus impuros son innumerables, millones de ellos. No hay forma de contarlos. Un hombre en particular tenía 6.000 demonios dentro de él. Aún están en este mundo, en naciones de todo el mundo. Algunos de ellos están en las casas donde la gente vive. Algunos de estos espíritus impuros están atormentando a personas en todo el mundo. Las personas tienen miedo de estar en sus propias casas por eso. Ven puertas abriéndose y cerrándose cuando nadie está ahí. Ven muebles moviéndose cuando nadie está ahí. Oyen pasos en sus casas. Ven figuras negras apareciendo y desapareciendo ante sus ojos. Es importante recordar que, aunque las personas puedan ignorar o no creer en la existencia de fuerzas demoníacas, estas entidades son muy conscientes de los seres humanos y trabajan activamente en su contra. En cuanto al conocimiento que los demonios tienen de las personas, es importante desmentir la idea de que son ajenos a nuestra existencia. Contrariamente a la creencia de que solo Dios está consciente de quiénes somos, los demonios también poseen cierto nivel de conciencia sobre las personas,
Esto no se equipara a la omnisciencia de Dios, pero significa que las fuerzas demoníacas pueden reconocer e identificar individuos. Por lo tanto, es esencial que los creyentes sean conscientes de que no son invisibles para estas entidades espirituales. Existen dos ejemplos notables en la Biblia que demuestran el conocimiento que los demonios tienen sobre las personas. Primero, tenemos el encuentro de Jesús con el endemoniado en la narrativa del hombre poseído por una legión de demonios. Cuando Jesús pregunta el nombre del demonio, él responde: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Estos demonios reconocen a Jesús y tienen conciencia de su propia situación. En segundo lugar, tenemos la historia de los hijos de Esceva en Hechos capítulo 19, versículo 13 a 16, donde exorcistas itinerantes judíos, conocidos como los hijos de Esceva, intentan expulsar demonios usando el nombre de Jesús. El hombre poseído por el demonio responde: «Jesús conozco, y Pablo reconozco, pero ¿quiénes son ustedes?». Esto demuestra la conciencia del demonio no solo sobre Jesús, sino también sobre Pablo, una figura importante en la iglesia cristiana primitiva. El conocimiento de los demonios se extiende a la distinción entre aquellos que están auténticamente alineados con Jesús, como Pablo, y aquellos que no lo están, como los hijos de Esceva. Me gustaría compartir un testimonio cautivador de una joven criada en una familia que no seguía a Jesús ni tenía ninguna fe formal. Aunque un poco supersticiosa, ella más tarde se encontró en un círculo de amigos que practicaban varias formas de idolatría y misticismo oriental. Su participación en ese grupo se profundizó, y durante un viaje de campamento, ella participó involuntariamente en un ritual que ellos condujeron. No sabía que estos rituales eran una práctica común para sus amigos. A pesar de sentirse incómoda, cedió a la presión de los amigos y se unió a ellos durante el ritual. Ella experimentó un evento profundo y perturbador durante el ritual, con figuras adicionales en capas con capucha sosteniendo linternas de fuego. Se sintió inmovilizada y durante el extraño cántico sintió la presencia de algo entrando en ella. Después de este incidente, comenzó a tener pesadillas o visiones recurrentes. En estas visiones, caminaba por un pasillo por la noche, con sombras extendiéndose por las paredes y tratando de arrastrarla hacia adentro. Estas sombras literalmente aparecían ante sus ojos e intentaban arrastrarla. También comenzó a despertar frecuentemente en diferentes habitaciones de su casa de manera aleatoria. Se dormía en su habitación y se despertaba en la sala de estar. Por vergüenza, no quería contarle a nadie sobre esto, porque la única persona a quien se lo contó se rió de ella. Estaba viviendo una pesadilla, con miedo de dormir en su propia casa. Después de años de luchar con estas experiencias aterradoras, buscó refugio en una iglesia. Notablemente, el día en que aceptó a Cristo y creyó en su muerte y resurrección, sus pesadillas cesaron de inmediato. Ya no vio más esas figuras negras que aparecían y desaparecían. Finalmente, pudo dormir en paz en su propia casa. Esta historia resalta la realidad que muchas personas enfrentan con espíritus malignos. En los tiempos recientes, parece haber un aumento en la actividad demoníaca, con informes crecientes de fenómenos extraños y un interés creciente en actividades paranormales. Mi consejo para aquellos que enfrentan opresión demoníaca es enfocarse en Jesús, cantar sobre Él, escuchar sermones sobre Él y leer versículos de la Biblia sobre Él. En tiempos de ataque espiritual, es crucial recurrir a Jesús en lugar de ayuda humana. Cuando te vuelves a Jesús, las fuerzas demoníacas huyen. Este testimonio y consejo resaltan el poder y la autoridad de Jesucristo y la realidad de la influencia demoníaca en nuestro mundo. Ante los crecientes informes de ocurrencias sobrenaturales y experiencias extrañas, es vital reafirmar la verdad bíblica sobre los demonios. En todo el mundo, las personas son testigos de fenómenos extraños e inexplicables. Este aumento en la actividad sobrenatural destaca la presencia continua y la influencia de las fuerzas demoníacas en nuestro mundo, una realidad que la Biblia ha reconocido consistentemente y ha advertido en contra.
Las Escrituras nunca indican que los demonios dejaron de existir después de la era apostólica o que su actividad disminuiría con el tiempo. De hecho, la Biblia sugiere que, a medida que se acerca el fin de los tiempos, podríamos ser testigos de un aumento en esta guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 19, nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, autoridades y poderes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este pasaje implica un conflicto continuo y creciente con las fuerzas demoníacas. Es crucial entender que los demonios no son meros símbolos del mal o fuerzas psicológicas negativas. Son seres reales con una agenda malévola. La sentencia de los demonios es evidente en sus interacciones con Jesús y los apóstoles en los evangelios. Los demonios demuestran conciencia, emociones y la capacidad de comunicarse. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículos 6 a 7, el hombre poseído por demonios corre hacia Jesús y grita, reconociendo la autoridad de Jesús. Esto muestra no solo conciencia, sino también miedo al poder de Jesús. Del mismo modo, en Hechos capítulo 16, versículo 16 a 18, una niña poseída por un demonio es descrita como teniendo un espíritu de adivinación, mostrando un nivel de inteligencia y conciencia que supera el simple simbolismo. La naturaleza malévola de los demonios se representa consistentemente en los estragos que causan en individuos y comunidades, resultando en aflicciones físicas, tormento mental y engaño espiritual. Esto no es abstracto, sino que se manifiesta de manera tangible de formas que afectan la vida y el bienestar de las personas. La narrativa bíblica no entretiene la idea de que los demonios son meros símbolos del mal. Las interacciones específicas y las expulsiones de estos seres por Jesús y sus discípulos indican una realidad que trasciende la interpretación metafórica. Cuando Jesús expulsaba demonios, no estaba solo realizando actos simbólicos contra el mal, estaba lidiando con entidades reales con la capacidad de influenciar y dañar a los seres humanos. El reconocimiento de los demonios como seres conscientes y malévolos tiene implicaciones significativas para la teología y la práctica cristiana. Esto enfatiza la necesidad de discernimiento espiritual, como se menciona en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, que instruye a los creyentes a probar los espíritus para ver si son de Dios. También destaca la importancia de la autoridad de Cristo y el poder de su nombre en la guerra espiritual. Los creyentes están equipados, como Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, para resistir a los planes del diablo, implicando una oposición real y activa. El apóstol Pedro advierte a los creyentes en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a ser sobrios y vigilantes, ya que el diablo está al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esta imagen vívida retrata la realidad de la intención demoníaca y su búsqueda activa para dañar y engañar a la humanidad. Curiosamente, los relatos contemporáneos de varias partes del mundo están alineados con la descripción bíblica de la actividad demoníaca. Las personas reportan perturbaciones inexplicables en sus hogares, como objetos moviéndose sin razón aparente, sonidos inexplicables y apariciones misteriosas. Otros describen una sensación de opresión por una presencia invisible, experimentando un profundo sentido de temor o encuentros que desafían la explicación natural. Estas experiencias, a menudo descartadas o racionalizadas por la sociedad moderna, apuntan a una realidad que la Biblia ha afirmado durante mucho tiempo: la existencia y operación de las fuerzas demoníacas. En este contexto, es importante que los cristianos sean espiritualmente perspicaces y estén fundamentados en la Escritura. La Biblia proporciona muchos relatos y enseñanzas que capacitan a los creyentes para reconocer y resistir las influencias demoníacas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, advierte a los creyentes a no ser superados por Satanás, ya que no somos ignorantes de sus planes. Reconocer la realidad de los demonios como seres conscientes y malévolos
tiene implicaciones significativas para nuestra vida espiritual. Esto nos recuerda la importancia de la armadura espiritual, mencionada en Efesios capítulo 6, versículo 10 a 18, que nos ayuda a resistir al enemigo espiritual. Además, destaca la necesidad de oración, vigilancia y comunión con Dios como medios de protección espiritual. En resumen, la existencia de los demonios es una verdad que ha sido reconocida a lo largo de la historia y es apoyada por la Biblia. Son seres conscientes y malévolos, activos en el mundo. Reconocer esta realidad es crucial para una comprensión completa de la guerra espiritual y la batalla entre el bien y el mal. Los creyentes son llamados a ser espiritualmente perspicaces, a confiar en la autoridad de Cristo y a permanecer firmes contra las artimañas del diablo. En un mundo donde el interés por lo sobrenatural está en aumento y los informes de actividades inexplicables son comunes, es vital que los cristianos basen su respuesta en la verdad bíblica.